Hola, bienvenido a esta segunda clase de Misión Riva. El tema que vamos a desarrollar hoy es un tema bien interesante, bien apasionante, bien importante. Se trata de nuestras culturas ancestrales aborígenes. La Constitución establece, cuando se refieren a los aborígenes se habla de indígenas. A mí me gusta más el término aborigen. Pero bueno, si la Constitución establece indígenas, vamos a traer los dos términos nos sirven, ¿ok? Miren, cuando yo les decía que el tema aborigen es muy importante porque se trata de una cultura que ha resistido más de 500 años de explotación, más de 500 años de acorralamiento. Y aunque nuestros primeros aborígenes lucharon, se enfrentaron en condiciones desiguales al invasor español, terminaron derrotándolos parcialmente. Culturalmente nosotros tenemos que sentirnos orgullosos en el territorio de Venezuela porque somos una de las pocas naciones que todavía mantiene esa cultura aborigen de manera autóctona. Tan es así que es reconocida por la Constitución por primera vez. La Constitución bolivariana reconoce los derechos de los pueblos indígenas, reconoce la lengua indígena, y yo no sé si ustedes recuerdan el preámbulo de la Constitución. Les digo que tienen que traer la Constitución, ese es el libro necesario para nosotros. En el preámbulo de la Constitución, en la clase pasada, nos referimos a que somos un país multiétnico y pluricultural. Cuando hacemos referencia a lo multiétnico es que todavía poseemos esas culturas autóctonas que tienen que ser respetadas en todas sus dimensiones, es decir, en su cosmovisión, que es la visión que tienen ellos del mundo, y en su cosmovivencia, que es la manera como ellos viven, la forma que ellos tienen que vivir. Después vamos a referirnos un poco a los diálogos de civilización y vamos a adelantar al respecto. Mientras tanto, vamos a ver unas imágenes por demás bien bonitas, bien interesantes, como presentación a esta clase. Veamos las imágenes. Bueno, con esas imágenes tan hermosas presentamos el tema de hoy.
El tema de hoy está referido a la situación actual del indígena venezolano. ¿Vieron por qué les dije que este tema es un tema apasionante? Bueno, ahora yo, sin ser poeta, voy a atreverme a leer un poema referido a los aborígenes venezolanos. Un poema bien bonito, vamos a verlo en diapositiva mientras yo se lo voy relatando. Indianos somos. Autor Vicente Arriaza. Indianos somos, hijos del viento, verde con color a musgo del tepuy. Atrapamos el paso del sol en cada chispa de fuego cuaternario, la transformación del fuego en cuarzo cristalino, talismán de los abuelos magos convertidos ya en pájaro, ya en piedra. Piedra somos. No es mentira, indianos somos. Tenemos que reconocer nuestras raíces aborígenes, es más, las tenemos. Se escribe, tenemos una cultura, tenemos unas costumbres que nos han dejado nuestros hermanos o nuestros propios seres, que son nuestra genética aborigen, que además es histórica. Vamos a hablar entonces un poco sobre la situación aborigen. En primer lugar, vamos a referirnos a la población aborigen. ¿Cuántos aborígenes en cultura autóctona, que aún mantienen sus costumbres ancestrales? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos éramos antes de la llegada de los españoles? Vamos a precisarlo en una diapositiva que veremos a continuación. La población aborigen antes de la llegada de los españoles comprendía aproximadamente entre 350.000 a 500.000 habitantes. La población actual de los aborígenes es de 315.815 habitantes, esa es población censal. Al referirnos a esta población aborigen, lo hacemos tomando en cuenta algunos elementos. Estos elementos tienen que ver con el proceso, fundamentalmente el proceso de colonización. Fíjense que la población aborigen, si lo hacemos por esa relación, no ha crecido. Más bien en 500 años, después de tanto exterminio, después de tanta persecución, aún quedan 315.000 y tantos aborígenes. Esto es fundamental. Quiere decir que la resistencia de los pueblos indígenas es apreciable. La resistencia de los pueblos indígenas nos debe llenar de mucho orgullo. Pero no solamente de la presencia como habitantes, sino su presencia en cuanto a nuestras culturas. Nuestras culturas aborígenes las llevamos nosotros desde muy adentro. Las arepas, las cachapas, el casabe, las hamacas, todo eso son culturas aborígenes. Inclusive, a las mismas casas que tienen dos pendientes, eso forma parte de nuestra cultura aborigen. Esta cultura ancestral aborigen ha sido atacada desde la época colonial. Ellos están ubicados en el norte del país, estaban dispersos por todo el territorio
Y con la llegada del invasor español, ellos son acorralados, son empujados hacia el sur. Y una etnia importante, que es la etnia guayú, se queda en el noroeste del país. Es lo que nosotros llamamos la población guajira. Vamos a ver un mapa donde se refleja más o menos dónde está distribuida la población aborigen en estos actuales momentos en Venezuela. Fíjense en el mapa, eso que ustedes ven de colores significan los distintos grupos culturales de la población aborigen. Se pueden dar cuenta que al norte del país hay dos grupos. Unos están ubicados en el extremo noroeste y otros un poco más al sur de ese extremo. Unos son la etnia guayú y la otra la etnia yu. El resto de los pobladores indígenas o de los pueblos indígenas están ubicados al sur del país, fundamentalmente en el estado Bolívar y en el territorio Amazonas. Ahí conviven en perfecta armonía con el medio natural. Este acorralamiento en que han sido víctimas los pueblos aborígenes tiene que ver con una concepción de cultura que nosotros vamos a tratar de aclarar. Nosotros vamos a referirnos en este momento a lo que denominamos diálogo de civilizaciones. ¿Qué es el diálogo de civilizaciones? El diálogo de civilizaciones no es otra cosa que el reconocimiento de nuestra cultura. Y en ese reconocernos de nuestra cultura, poder reconocer culturas distintas a las nuestras. Nosotros estamos reconociendo en la Constitución que somos multiétnicos, es decir, que tenemos distintas etnias dentro del territorio. Y también reconocemos que somos multiculturales, es decir, distintas culturas, que no puede prevalecer una cultura sobre la otra, que yo no puedo interpretar la realidad de otra cultura partiendo de mi propia visión. No, yo reconozco mi visión, yo reconozco que tengo mi propia cultura y a partir de ahí entonces comienzo a entender la cultura de los demás. Vamos a visualizar una diapositiva donde definimos qué significa diálogo de civilizaciones. Diálogo de civilizaciones. Asumimos lo multiétnico y pluricultural como la posibilidad plena de avanzar y sostener un verdadero diálogo entre culturas bajo el principio de igualdad.
espero hayan copiado el concepto o el término de diálogo de civilizaciones porque lo vamos a utilizar mucho. Yo quiero leerles el artículo número 100 de la Constitución Nacional. Reitero que deben tener la Constitución. Vamos a leer un momentico el artículo 100 de la Constitución para referirnos precisamente a este diálogo de civilizaciones. Las culturas populares constitutivas de la venezolanidad gozan de atención especial, reconociéndose y respetándose la interculturalidad bajo el principio de igualdad de las culturas. ¿Qué significa esto? El artículo continúa, ¿no? Pero ¿qué significa? Bueno, reconocemos que tenemos distintas culturas y reconocemos que, que tenemos que respetarnos culturalmente. Ahora, ¿quiénes somos los venezolanos? ¿Quiénes somos los venezolanos? Yo a continuación les voy a presentar una diapositiva que refleja más o menos quiénes somos los venezolanos en nuestro origen étnico. Adelante. Aquí tenemos 3 imágenes de nuestra población aborigen, de la población africana traído al continente obligado y de los españoles. Y ahí está, el rostro típico de un venezolano. Quien no se reconozca aborigen, quien no se reconozca negro, quien no se reconozca un poco de español, entonces sencillamente no estará reconociéndose en su cultura. Y al no reconocerse en su cultura, difícilmente podrá asumirse como un venezolano de estos tiempos, que es lo que estamos tratando de hacer. Este diálogo de civilizaciones nos va a permitir, además de entender que somos indios, que somos negros, que somos españoles, que asumamos que nosotros somos caribeños y que somos también latinoamericanos. Territorialmente nosotros estamos vinculados a Sudamérica, a Latinoamérica. Históricamente nosotros somos caribeños y latinoamericanos. Culturalmente somos latinoamericanos y caribeños. A nosotros nos han querido enseñar que existe una cultura superior, que habla otro idioma, que tiene aviones, que tiene tecnología, y que esas tecnologías y que esos aviones, bueno, los imponen como una cultura superior. Nosotros hemos estado de espalda a América Latina, nosotros hemos estado de espalda al Caribe, y cuando tenemos que sacar cuentas de esas relaciones culturales, lo vemos fácilmente que anteriormente en la llegada de los colonizadores y cuando se implanta la colonización, nosotros solo hacíamos era producir la materia prima para España. Mientras España se hacía más rico, nosotros nos hacíamos más pobres. El territorio se hacía más pobre, la gente más pobre, explotada, humillada, marginada. Y en los actuales momentos, que eso es lo que estamos tratando de cambiar, nuestro petróleo ha servido para enriquecer, para fortalecer, para hacer cada vez más grandes a los países imperialistas, los países que tienen una hegemonía. Porque es que ese ha sido nuestro modelo. Nuestro modelo ha sido un modelo hacia afuera, un modelo para entregar nuestra riqueza a esas naciones, a esas potencias mundiales, a esos países industrializados. Ese es un balance. Mientras esos países son más ricos, mientras esos países son tecnológicamente más poderosos, nosotros cada vez somos más pobres. Entonces, ¿para qué estamos produciendo? ¿Para quiénes estamos produciendo? Esa es la civilización que nosotros queremos copiar, ese es el lenguaje que nosotros tenemos que entender, asumir que hay una cultura superior y que hay una cultura inferior. Si nosotros sacáramos el balance de nuestros vínculos culturales con América Latina, tendríamos que evaluar necesariamente las misiones en Venezuela. Por ejemplo, esta de la misión Riva. Esta misión Riva y el proceso de alfabetización en Venezuela que se ha dado en un año, nos da mayor satisfacción como venezolanos que los demás 500 años que en relaciones comerciales hemos tenido con otras naciones, con otras potencias. De ahí, fíjense ustedes, de ahí la necesidad de establecer vínculos históricos, culturales. Nosotros, en relación con España y en relación con Estados Unidos y Europa, hay 6 millones, o existían 6 millones
de personas que no estaban vinculadas al sistema educativo. Y yo creo que en un año, estableciendo una relación con la hermana República de Cuba y con otras naciones que nos están ayudando en este proceso de transformación, cuántas cosas no hemos logrado. Ese es el balance que tenemos que sacar. Debemos dejar de decir mentiras. A Cuba para nosotros hace 40, hace 50 años era el monstruo. Yo cuando estudié en la universidad me decían, no, el comunismo, los cubanos. Bueno, pero no estamos hablando del sistema político. Estamos hablando de vínculos históricos, estamos hablando de vínculos culturales que nos han rendido mayor satisfacción, que nos han dado más beneficios que nuestra relación, por ejemplo, con el imperialismo norteamericano, que ha pretendido violentar nuestra soberanía y que ya están delatados, pues. Entonces eso tenemos que resaltar. Y como vinimos a decir la verdad, bueno, vamos a decir la verdad, no es porque el profesor de historia lo está diciendo, háganlo ustedes, piénsenlo ustedes, razónenlo ustedes. Acuérdense que yo les dije, vamos a hacer historia. Y hacer historia significa que a partir de un análisis, a partir de la interpretación, entonces nosotros podamos construir, no por lo que el profesor está diciendo, insisto, sino porque lo que nosotros vemos, pues, lo que nosotros sentimos. Volviendo al tema de la población aborigen, bueno, eso es lo que tenemos que hacer. No podemos ver el pueblo aborigen sencillamente bajo nuestra óptica de los que estamos en el centro, de los mestizos, no, vamos a verlo en profundidad, desde donde están ellos, desde donde son ellos. Vamos a ver a continuación unas diapositivas que están referidas a la manera de vivir, a las viviendas, a la cultura, a la belleza aborigen. En este momento vamos a pasar las diapositivas para que ustedes vayan recreando. Yo les voy explicando en el transcurso. Fíjense, es la población aborigen que produce su propio alimento. Esa es una producción de casabe. Todos los venezolanos conocemos qué es el casabe, reconocemos el casabe como una comida nuestra, una comida tradicional. Fíjense el tipo de casas que desarrollan nuestras poblaciones aborígenes. Fíjense su vestimenta, sus collares. Asimismo vamos a ver a continuación los ritos aborígenes. Esos son rituales que significan, que tienen que ver con tradiciones fúnebres, así como lo hacemos nosotros en el centro, así lo hacen los aborígenes, cada uno en su cultura. Y fíjense ahora esta hermosa diapositiva de las tribus aborígenes Yanomami. Estos son unas adolescentes Yanomami, fíjense lo felices que están, lo risueñas que están. Fíjense que el desnudo Yanomami no tiene nada que ver con el desnudo de la cultura occidental, donde se vende a la mujer, donde la mujer es solamente un instrumento al servicio de una máquina de producir dinero. Aquí no, aquí el desnudo es un desnudo hermoso. Fíjense el maquillaje que tienen, los collares. Verdaderamente hablar de esta cultura, de las culturas aborígenes, es hablar de una cultura que vive perfectamente en armonía con el medio natural. Ese medio natural que la cultura occidental ha diezmado, ha tratado de destruir, ha buscado la manera de que esa destrucción sea constante, todo por el capital, todo por ver cómo conseguimos dinero, ver cómo nos hacemos millonarios, no importa el medio natural, no importan los ríos. Bueno, eso que no ha podido hacer la cultura occidental, los aborígenes lo mantienen perfectamente. Practican la agricultura y no destruyen el medio, usan los ríos y no los contaminan, son núcleos endógenos, producen sus propios alimentos, viven en armonía con la fauna. Eso de lo que yo le estoy hablando, en algún momento alguien dijo que eran incivilizados, que esa no era una civilización, que civilizados éramos nosotros, los que destruíamos, los que acabábamos. Ese concepto, o sea, necesariamente que vivimos, que nos enseñaron desde la escuela, tiene que ser eliminado, tiene que ser necesariamente borrado de la historia de Venezuela.
Vamos a desarrollar un poco cuál era la situación del indígena antes de que nosotros inauguráramos esta nueva república. Vamos a ver unas diapositivas. La realidad indígena venezolana se resume en este artículo, o parte de ella se resume en este artículo. Esta es la Constitución de 1961. El artículo 77 de la Constitución de 1961 establecía lo siguiente: la ley establecerá el régimen de excepción que requiera la protección de las comunidades indígenas y su incorporación progresiva a la vida de la nación. Vamos a leerlo nuevamente. La ley establecerá el régimen de excepción que requiera la protección de las comunidades indígenas y su incorporación progresiva a la vida de la nación. Eso necesariamente es una concepción occidental. Esa es una concepción etnocéntrica. Cuando ese artículo establece que nos vamos a incorporar, van a incorporar las poblaciones aborígenes a la vida de la nación, es que ya no están incorporados a la vida de la nación, es que piensan que los aborígenes ya en su hábitat, donde ellos están, ya no estaban incorporados. ¿A qué nación los iban a incorporar? ¿A qué nación lo iban a incorporar? A la nación de la marginalidad, a la nación de la pobreza, a la nación de la miseria, a la alienación, al proceso de erradicar su propia cultura. Hay cuatro elementos que yo quisiera analizar aquí. Antes de la llegada de este proceso de transformación que está viviendo Venezuela, donde decidimos refundar la República, la situación jurídica del aborigen venezolano era realmente dramática. Fíjense lo que establece el artículo, que lo teníamos que incorporar. ¿A qué lo íbamos a incorporar? En vez de respetarlo donde ellos están, en vez de reconocer sus derechos, reconocer sus lenguas, no. Era asumirlos. ¿Asumirlos para qué? No sé, pero era asumirlo. Ese es el punto de vista jurídico. Muchos años se trató de aprobar la ley del indígena y nada de eso fue posible. En lo económico, aunque se decía ahí que se iban a respetar las áreas económicas donde habitaban los aborígenes, nada más, por lo menos en el caso del sur de Venezuela, nada más que cuando ahí alguien dijo que había oro y que eso eran grandes yacimientos de oro, bueno, eso acabó prácticamente con el ecosistema de esa región, afectando tremendamente a la población aborigen. No les importó. Los ríos, las selvas fueron destruidas, hasta que más o menos eso pudo detenerse después de tantas denuncias y tantas luchas que los mismos pueblos aborígenes mantuvieron. En lo social, bueno, sin más que decir, en los próximos momentos, no en este instante, pero más adelante les mostraremos unas imágenes para que ustedes vean la situación social del aborigen en esas condiciones. Pero llegaron allá, la cultura, el Estado venezolano llegó allá no para protegerlos, sino para marginarla, para excluirlos aún más. Y en lo político, déjeme decirle que el aborigen no tenía ningún derecho político. O sea, un representante aborigen en el pasado Congreso Nacional era imposible. Era imposible. Alguien que pudiera levantar la voz por los pueblos aborígenes era imposible. O sea, no, ni siquiera pensaban en eso, ni siquiera eso estaba planteado. Y aunque los pueblos aborígenes sí lucharon, sí trataron, pero ni gobernadores, ni asambleístas, hoy las cosas, gracias a Dios, están cambiando y yo espero que, o esperamos todos que ese reconocimiento sea más efectivo. Fíjense que esta situación de los pueblos aborígenes es reflejada o es transmitida por ellos mismos. Vamos a ver ahora sí unas imágenes donde ellos mismos expresan qué es lo que quieren, qué es lo que desean. Perdón, no vamos a ver unas imágenes, vamos a ver una diapo. Yo voy a hacer lectura a un pedido aborigen
sobre qué es lo que ellos están reclamando. ¿Cuáles son los elementos que ellos reclaman? Vamos al pedido. Este es un pedido que hace la etnia Pemón al presidente Rafael Caldera. Esto fue en 1988, exactamente el 9 de abril, un jueves santo, por cierto. Ese pedido Pemón fue realizado en la iglesia misional de Santa Teresita de Cabanallén. Entre otras cosas, los Pemones le solicitan al presidente Caldera lo siguiente: ahora es el momento. Acompáñenos en esta lucha y pase a la historia como el presidente que hizo justicia a los pueblos indígenas venezolanos, haciendo honor a la declaración de la 7ª Cumbre de Jefes de Estados Iberoamericanos reunidas en Margarita, donde se comprometieron a tomar en cuenta los modelos de desarrollo propios de las poblaciones indígenas, reconociéndoles plenamente sus derechos a propiedad. Voy a volver a leer rápidamente el pedido Pemón. Fíjense lo que dice, lo que le solicita. Ahora es el momento. Acompáñenos en esta lucha y pase a la historia como el presidente que hizo justicia a los pueblos indígenas venezolanos, haciendo honor a la declaración de la 7ª Cumbre de Jefes de Estados Iberoamericanos reunidas en Margarita, donde se comprometieron a tomar en cuenta los modelos de desarrollo propios de las poblaciones indígenas, reconociéndole plenamente sus derechos a propiedad. En ese sentido, el presidente Caldera no pasó a la historia como el presidente que reconoció los pueblos indígenas. Es que ahí lo vimos claro. La presencia de un hombre que con una cultura, que me perdone el presidente Caldera, pero ahí se ve claramente que no era hombre que en ese momento pudiera reconocer los derechos indígenas. Pero eso fue Caldera. Pero ningún otro presidente en la historia de Venezuela, con excepción de Bolívar, lo hizo. Bolívar sí habló sobre los indígenas y ahora en este proceso de transformación, en este proceso que nos hemos dado, estamos reconociendo los derechos de los pueblos indígenas. Se les está reconociendo su lucha, se les está reconociendo su territorio. Vamos a ver la cultura, vamos a ver unas imágenes donde se muestra la belleza de la cultura aborigen venezolana. Esas imágenes son bien significativas. Ojalá las sepan apreciar. Esta canción lo que cuando está rapando yuca, está cantando la yuca, la canción de la yuca. Los cariñas aún bailan el mare mare, una esperanza de redención, de tiempos que recuerdan el origen y se proyectan en la eternidad del movimiento. Nana te mororin,
cariñales con negaro poco anulis pananin mono buño dano piañolo con nin vapure con nan pure con nan nana temororin kama con yekerin totabato sen mono guadanon lotos con nin hiyañe nan nana bukarerin bonya tudanorin mororin, nana te mororin, tu namoro que na, piañoro con ni, ne namoro da tu, mono buñorin, yo puri con nin, o sea tu danorin, cariñales con, enesco dano, monto, nales con cariña con bayurin, cariña con bayurin. Temororin, pipia na discante con ser puesto irin, monto guayumerin, coros potena buena pabuña, monto eropan discante con curinama vallicon, coros pocas pan, shururi con coca punalerin, eros con anin, tu namores con coye coñe con guayicon alerin. Bueno, ahí está lo rico de nuestras culturas aborígenes. Esa es una realidad. Bueno, ese pueblo aborigen es el que estaba solicitando al presidente Caldera, ese pueblo aborigen en su conjunto es el que estaba solicitando al presidente Caldera y al resto de al gran grupo de presidentes anteriores que se reconocieran sus derechos. Vamos a ver unas imágenes para que ustedes vean cómo se refleja la situación del aborigen en ese entonces. Vamos a las imágenes. En el Delta Macuro, hoy estado Delta Macuro, el pueblo Warao no, prácticamente no tiene tierra. El pueblo Warao no puede cortar madera estando en su propia tierra. El problema de tierra es tan grave que todos los Warao que están aquí amontonados es porque el Warao no puede cortar madera, ¿no? Yo pienso que este programa, prácticamente, esta película que está haciendo, se va a llegar en todas partes de Venezuela. Yo hasta sospecho de que esto es algo así como recogiendo informes para celebrar los 5º centenarios del supuesto descubrimiento de América, del cual pues no estamos de acuerdo. Pues, ¿cómo se va a celebrar en Venezuela los 500 años de descubrimiento del maltrato a los indígenas cuando el Warao no tiene tierra, cuando el Warao no puede cortar madera, ¿no? Ojalá que esto llegue a toda Venezuela. Y tamaticamos a Jotá y estamos solo fuera. Quiere decir que se está muriendo de hambre. Las mujeres. Hombres buscando trabajo, nada. Bueno, en la materia educativa la comunidad de Warao aspira pues, a aprender las cosas del mundo criollo sin perder la cultura, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo en eso, o sea, nosotros podemos ser científicos o podemos ser astronautas, pero sin perder nuestra identidad de Warao. Ese es el llamado dramático de los pueblos indígenas. En eso se refleja ese pedido Pemón. Vamos a ver qué pasa en Venezuela. Cuando nosotros aprobamos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a ver cómo se inserta el aborigen venezolano en esta nueva Constitución. Vean esta diapositiva, esto es para que lo copien. Recuerden que yo les dije que tenían que tener la Constitución. En el capítulo 8 se refiere a los derechos de los pueblos indígenas. Yo les pido que revisemos el artículo 119, donde se reconoce la cosmovisión y la convivencia de los pueblos indígenas, el artículo 120, que está referido al aprovechamiento de los recursos naturales sin lesionar la integridad de los pueblos indígenas, al artículo 121, el derecho a fomentar su identidad étnica y cultural y que se le difunda, al artículo 122, al derecho a la salud, reconociendo las prácticas culturales y ancestrales de los pueblos indígenas, el artículo 123, derecho a ejercer sus prácticas económicas, a su participación en la formación profesional y a los derechos laborales, el artículo 124, garantía y protección
a la propiedad intelectual, el artículo 125, participación política y representación en los cargos en la Asamblea Nacional y cuerpos deliberantes, el artículo 126, el deber de salvaguardar la integridad y soberanía nacional, el artículo 9, que está referido a los idiomas indígenas, que son también de uso oficial para los pueblos indígenas. Bueno, estos son todos los artículos donde se les reconoce el derecho a los pueblos indígenas y donde las prácticas, este proceso de transformación y de refundación de la República cuenta entonces con la incorporación, respetando lo que nosotros hablamos en ese diálogo de civilizaciones, la cultura aborígena. Vamos a cerrar la clase de hoy con un poema muy hermoso de un autor que se refiere a los pueblos, precisamente a los pueblos indígenas, donde se reconoce la necesidad de transformar, de cuidar y de proteger a estos pueblos y lo que esperan los indígenas. Leamos el poema. Este es un poema de Natalio Hernández que se llama Necesitamos caminar solos. A veces siento que los indios esperamos que llegue un hombre, que todo lo puede, que todo lo sabe, que puede ayudar a resolver todos nuestros problemas. Pero ese hombre que todo lo puede y que todo lo sabe, nunca llegará, porque vive en nosotros, se encuentra con nosotros, camina con nosotros, empieza a querer despertar, aún duerme. Aún duerme, pero ya está a punto de despertar. En la medida en que nosotros nos reconozcamos como verdaderos herederos de esa cultura ancestral indígena, ese hombre despertará más rápido. Nos vemos en la próxima clase. No se les olvide, necesario es vencer. Hasta luego.